Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Diego Odigiori. En este canal hablamos de filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. El día de hoy vamos a hablar sobre una explicación hermética del principio del mentalismo, de cómo la creación del universo genera la forma a través de la mente y de esta mente los logos, que son como las mentes en la gran mente. Empezaré con una pequeña lectura del extracto 7 de El Kybalión llamado El Todo en el Todo. En este caso, lo que es las doctrinas, más la doctrina hermética y ciertas filosofías indican que el universo es un todo en sí mismo, un todo, así en mayúsculas. Es inminente e inherente al universo, así como toda partícula, unidad o combinación, todo está dentro de este. Por eso lo colocan el todo, así en mayúsculas. Los maestros suelen ilustrar este postulado refiriéndose al principio de correspondencia. Bueno, empezamos. El instructor le pide al estudiante que forme una imagen mental de algo, de una persona, una idea o alguna cosa que tenga forma mental, siendo el ejemplo preferido el de un autor que se está formando una idea de los personajes de su cuento, el de un pintor o escultor que está creando la imagen mental de lo que trata de expresar con su arte. En cada caso, el estudiante verá que la imagen tiene existencia y ser únicamente dentro de su propia mente. Sin embargo, el estudiante mismo, autor o pintor o escultor, es, en cierto sentido, inmanentemente dicha imagen. En otras palabras, toda virtud, toda vida, espíritu o realidad de la imagen mental se deriva de la inminente mente del pensador. Medítese sobre esto un instante hasta que se comprenda bien la idea. Empleando otro ejemplo, podríamos decir que Otelo, Hamlet, Ricardo III existieron en la mente de Shakespeare en el momento de su concepción o creación. Y sin embargo, Shakespeare existió también dentro de cada uno de estos personajes, dándoles su vitalidad, su espíritu, su acción. Acá vemos cómo la propuesta hermética explica la esencia de cómo el universo crea. A esto le falta una parte, y es que en la ley del todo, el todo en sí mismo, del cual hablaremos y le daremos un espacio en otro podcast. Esta ley de que el todo viene acompañada de un axioma, de que el todo crea mentalmente, no físicamente. Este axioma se basa en la vibración. La vibración fue después de la mente. Después viene el ritmo, después la causa y el efecto, después la polaridad, más adelante vienen la correspondencia y el género, formando así la estructura de los 7 principios que le dieron forma al universo, como nosotros lo conocemos, resolviendo algo que en las escuelas místicas le llaman la paradoja divina. Como digo, vamos a hablar de esto en otro podcast, lo vamos a llamar así, la paradoja divina. Y en síntesis, es la pregunta de cómo el todo creó el universo, algo que todavía se cuestiona en las academias modernas por aquello de menospreciar la experiencia de la mente y creer que la mente está subordinada a la materia. No la ven como una fuerza creadora cuando se les plantea. Lo malentienden pensando que es religión. No la ven como una fuerza de la física clásica, como la gravedad, el magnetismo, la fuerza nuclear débil y alta, porque al parecer no la ven dentro del universo visible, sin embargo es experimentatorio. Para los místicos, por el contrario, no solo dan la respuesta de cómo el todo en mayúsculas crea el universo, sino que vamos más allá, donde planteamos un porqué, a lo cual nos encontramos con algo que los gnósticos le llaman la caída de la luz en la materia. Para casi todas las escuelas místicas, la gnosis primigenia es a la que nosotros tenemos que volver. Pero si el todo es tan vasto, ¿cómo se relaciona con lo finito? ¿Cómo pasa lo absoluto a lo relativo? Lo inmanifestado a lo manifestado sin dejar de ser unidad. Ahí entran los logos. El logos es el intermediario, el principio ordenador de la mente una, la mente que piensa dentro de otra mente, como círculos concéntricos o como esferas dentro de esferas. Por ejemplo, Hamlet, Ricardo III son los personajes de Shakespeare y viven dentro de su propio contexto mental y asimismo es una mente dentro de la gran mente. El desarrollo de logos en las tradiciones místicas ha sido muy fructuoso, por decirlo así. La historia del pensamiento sagrado ha dado muchas formas al logos. No es un nombre fijo, es una función universal de organizar, comunicar y manifestar la voluntad del todo mismo. Heráclito fue el primero en usar el término del logos, con un sentido filosófico. Para él, el logos es la razón que sostiene el flujo constante de la realidad. Todo cambia, todo fluye, pero hay una lógica detrás del cambio, y esa lógica es el logos, la ley del devenir, él lo llamó. Platón más adelante no habla directamente del logos como un principio creador, pero sí postula un nous, lo que él llama el intelecto divino, que contempla las ideas internas y externas. ¿Sí?
El nous actúa como arquitecto, modelando la materia según las ideas del pensamiento, del cosmos. Más adelante, personajes como Filón de Alejandría hablaron en las escuelas filosóficas griegas, postulando que el Logos es el hijo primigenio de Dios, el puente entre el creador y su creación. El Logos es la palabra, por decirlo así, con la que Dios forma el mundo, pero también es la razón universal que sostiene la estructura. Bueno, la propuesta de que las escuelas místicas es que cada logos tiene diferentes sublogos. Así, la galaxia es un logos del universo, que dentro de este tiene millones de sistemas y soles, los cuales cada uno de ellos es su propio logo. Sus planetas son sus arquetipos, en los cuales se experimentan. Acá nuestro sistema solar tiene diferentes logos, como es la Tierra, asimismo la Madre Gaia se experimenta en cada individuo, todos nosotros, o sea, vamos en escalas, el universo, el sistema solar, la Tierra, nosotros. Cada uno de estos logos al final volverá a la mente primigenia, de acuerdo a la ley hermética, no sin antes experimentarse en diferentes densidades, unas más densas que otras. Para algunos magos contemporáneos como Rudolf Steiner o la misma Elena Blavatsky propusieron que la Tierra ya se experimenta o se experimentó en lo más denso que podía experimentarse y que en estos momentos está entrando en estados cada vez más ligeros, como volviendo en lo que llaman ellos, bueno, esto es astronomía básica, que se le llama el año platónico. Tiene 2000 y algo de años cada año platónico, en la cual la Tierra, el eje de la Tierra cambia un poco. Actualmente nosotros estamos pasando a una era que se llama la era de Acuario, la cual sería más ligera de acuerdo a las escuelas místicas, y por ende los seres humanos que tengan una vibración acorde estarán alineados con la Tierra. Y los que no estén alineados, o la vibración que no esté alineada, bueno, pues se va pasando a lo que es materia más densa, ¿sí? Sin embargo, no sería la Tierra como nosotros la conocemos. Acá ya estamos hablando de las realidades. Bueno, pues es que para las escuelas místicas, la Tierra no es solamente una. El planeta Tierra es una madre que es Gaia, que se experimenta en diferentes dimensiones y en diferentes densidades. Entonces, pues claro, es muy diferente hablarlo en las escuelas místicas, porque cuando se habla del sistema solar planetario, se habla de la Tierra misma. Bueno, esto ya le haremos un video aparte. Hay que aclarar aquí que el sistema solar es muy vasto, más que como lo físico, asimismo como estoy indicando de la Tierra. Tiene diferentes formas, diferentes densidades y asimismo millones de seres habitando los planetas, incluyendo al Sol mismo, que es el Logos Padre. Nosotros lo podemos entender también de abajo hacia arriba, de lo humano al cosmos, estructurándose en cuerpos que se rigen y controlan la existencia. Así como el cuerpo físico está atado a las condiciones físicas, también el etérico está ligado con la Madre Tierra, con el logos de la Madre Tierra. Se plantean en estas ramas, como la teosofía, que el cuerpo etérico no puede existir sin el cuerpo físico y viceversa. Un ejemplo claro es la respiración o la comida, que nos pertenece y no nos pertenece, que es un balance de lo que es uno con el externo, ¿sí? Como indico, puede ser la respiración o la comida, un vaivén que va de afuera hacia adentro, ¿sí? Como un pulso, que es dual. Asimismo, es el cuerpo etérico y el cuerpo físico, por lo cual nosotros estamos ligados netamente con Gaia. Este es nuestro estado primigenio, ¿sí? Asimismo, otros cuerpos que plantea ramas como la teosofía, como el cuerpo mental, el cuerpo astral, está ligado a la parte solar, ¿sí? A lo que es el sistema solar y el anillo externo, que es la galaxia. Más ligero tenemos el cuerpo astral, como indico, que está pues ligado con todo esto. También es afectado por los vecinos. Esto se divide en la carta astral en dos anillos: el que se mueve, que representa el sistema local, que son los planetas, y el estático, que representa las constelaciones vecinas. Por eso es que las 12 constelaciones pues pareciera que no se mueven, toman miles y miles y miles de años para moverse, pero pues siempre están ahí, por eso se llama el anillo estático. Bueno, así nosotros tenemos varios cuerpos que nos constituyen más allá de lo físico. Bueno, cada escuela plantea que tenemos densidades y diferentes cuerpos que van a perecer y otros no. O sea que una parte de nosotros no muere del todo, solo se transforma, así como el cuerpo material. Asimismo también en los otros cuerpos más ligeros. Hay más esencia de nosotros en vida que queda como remanente en la parte mental. El logos primero, la mente divina o única, que se experimenta en los individuos. Nosotros a esto le llamamos el espíritu o la mónada, que está siempre cerca de la primera mente, que es la que pues no se muere, es inmortal, va más allá del espacio-tiempo.
Estamos hablando aquí de diferentes cuerpos y el espíritu lo incluimos, pero pues el espíritu ya no está atado al espacio-tiempo, por decirlo así. Bueno, estábamos hablando del cuerpo astral y diferentes cuerpos, pero bueno, ya después nosotros tenemos otros como el mental, que se dividen en inferior y superior, que representan, digamos, la unidad del individuo con el todo. Hay una parte mental de nosotros que muere y otra parte que no muere, de acuerdo a las escuelas. Entonces, bueno, esto será también parte de otro video. El alma, la potencia que vino a encarnar, que contiene la parte más elevada del pensamiento y liberación, la cual pudo llevar al individuo a la vida y a diferentes estados de conciencia, las cuales se trata de experimentar el mismo místico antes de fallecer, es la que se supone que se tiene que preparar para la muerte, lo que queda. Por decirlo de algún modo, como decía Platón en el Fedón, que el filósofo se tiene que preparar para la muerte, pues así es como se plantea. Diferentes estados de conciencia que estén cercanos al alma para que cuando uno se muera quede un remanente que sea similar al espíritu, lo suficientemente ligero para que sea parte del espíritu. Así las escuelas místicas y los que profesamos estas filosofías encontramos un diseño dependiendo, de la escuela, pero siempre con el principio de creación mental como un fundamento angular. Acá, por ejemplo, yo expuse la parte teosófica, así en un momento. Sin embargo, para mí sé que es mejor explicar la ontología con la tríada alquímica. Digamos, para mí es mejor explicarla en tres principios: la mente, el cuerpo y el sistema experimentatorio, que es la conciencia. Sí, pero después se va quedando corta a medida de que uno va hablando más acerca de la creación. Sí, digamos, el ejemplo de la tríada alquímica sirve mucho para el tema individual o la composición de los cuerpos, pero cuando ya se habla un poquito más allá acerca de la creación, pues se tiene como que expander el tema un poco más. Por ejemplo, la Cábala postura diferente la posición de los logos, porque para ellos la estructura pasa por estados de conciencia universal y se comparte con la conciencia individual. Sin embargo, sigue siendo el todo. Me explico. Por ejemplo, la conciencia del amor. El amor es un estado de conciencia tanto universal como individual, que se experimenta en lo individual. Sin embargo, esto no solamente le pertenece al individuo. El individuo está entrando a un estado de conciencia universal. Bueno, así diferentes estados que nosotros consideramos que son de nosotros, pero en realidad es como una experimentación del universo. Sí, no solamente se queda en lo individual. Entonces, digamos, la Cábala lo explica un poco diferente, ¿verdad? Más adelante hablaremos sobre estas densidades y las propuestas místicas diferentes del todo, y de cómo el todo cae en lo ligero y cómo el todo ligero cae a lo denso y cómo nosotros estaríamos destinados a volver a lo ligero, a la forma perfecta del universo, la forma primigenia, de acuerdo al sistema gnóstico. Ahora, ya para cerrar, vamos a hablar un poco de esta propuesta mística de los logos. Por ejemplo, Plotino, en el neoplatonismo, hablaba de la emanación del uno, que primero fue el nous, que es el intelecto, luego el alma del mundo y de ahí el universo sensible. Cada nivel es un logos, un centro de conciencia que ordena su propio plano de existencia. Más adelante, digamos, el cristianismo místico, vemos en el Evangelio de Juan, que habla de que el principio era un logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. Ya no es solo la estructura racional, es persona divina, es como el Cristo, como el logos que es la manifestación de todo en la forma humana, ¿sí? Es una forma elevada. La Cábala hebrea, por ejemplo, habla de que el logos es siempre en sí mismo y se despliega en diferentes estructuras, como ya indiqué, en diferentes conciencias. El árbol de la Cábala presenta 10 niveles de la emanación que organizan la energía divina del mundo, desde Keter, que es el más alto, la divinidad o la voluntad primera, hasta el Malhut, que es el mundo físico. Y cada sefirá o cada punto de estos 10 es una inteligencia, una conciencia o una forma divina que se organiza en diferentes estados. El gnosticismo habla de que los logos se multiplican, de que hay una cadena de eones e inteligencias emanadas desde una fuente original. El mundo material es algo corrompido, es una obra de un logos falso que ellos llaman el demiurgo. Y el logos verdadero, el redentor, está por fuera, es el que permite escapar el hechizo de la materia y retornar a la luz, como salir del samsara, recuerda a las escuelas de la India. Bueno, a través de estas corrientes vemos una constante, que el universo es mental, pero no es unívoco. O sea, es una red jerárquica de conciencias, cada nivel desde el alma de una estrella hasta el ser humano. ¿Cómo opera el logos parcial?
que es como si fuera un nodo, una malla pensante dentro dentro de infinitas mentes, por decirlo así. Se construye una cosmovisión mística, no desde la materia, sino desde la parte de la conciencia, y no desde la conciencia, sino hacia lo que es el cosmos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Esto es lo que tenía con respecto a la creación mental, la ley mental y los logos, de cómo funcionan. En diferentes escuelas vemos, pues, hablé un poco de la cábala, del gnosticismo, de la teosofía, pero bueno, a medida que uno va aprendiendo de las escuelas, uno pues va organizando todo un poquito más y ya le queda como mejor. No vamos aquí a hacer como un caldo de absolutamente todo, sino indicar el principio mental, y como el místico, pues, dependiendo la escuela que empiece a estudiar, pues va desenvolviendo estas leyes herméticas. Y bueno, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.